Buenas noches. Y arranca un nuevo año de este gobierno de Milei, este tercer año, en este diciembre extraño que nos está demostrando que la batalla cultural ya no es un concepto abstracto, es un territorio real, donde hay una disputa del sentido común, donde se intenta naturalizar lo que hace muy poco era impensado en nuestro país. Porque mientras el oficialismo hablaba de libertad, de pureza ideológica, de lucha contra la casta, ¿se acuerdan? Lo que vimos estos días es un gobierno atrapado en sus propios límites, por sus propios errores, por su propia lógica del poder, disputas internas y cuestiones palaciegas entre los hermanos, los allegados, el triángulo que es un cuadrado, ¿no? Un gobierno que no terminó pudiendo aprobar el presupuesto que quería, ¿no? Ahora ya salió a reconocer que va a tener que reordenar partidas para no tener que vetar este presupuesto que se va a empezar a tratar en la Cámara de Diputados, porque no pudo avanzar sobre el ajuste en las universidades, en las cuestiones que están ligadas a la discapacidad, porque el costo político sería enorme y porque la realidad, esa que conmueve, esa que no se vincula a los tuits presidenciales, empezó a imponerse también. Y para nada es casual que pretendan un presupuesto donde se eliminan justamente las herramientas igualadoras, ¿no? Como la educación, como la asistencia a aquellos que tienen alguna discapacidad, mientras que se aumentan las asignaciones, porque claramente nos quieren pobres y sumisos. Donde nos alcance con la posibilidad de viajar o de comprar zapatillas o algún electrodoméstico barato, muy lejos de que cada uno pueda imaginarse o pensar una vida mejor. Y como si fuera poco, tuvieron que patear para febrero el debate sobre la reforma laboral porque en definitiva no tenían los votos necesarios ni ese poder magnánimo que decían con el que contaban, ¿no? Se estiró todo ese proceso que imaginaban como un gran triunfo en el corto plazo, una victoria rápida. Quedó un poco al descubierto lo que intentan ocultar con eslogans, ¿no? Que más allá del discurso este libertario y de la libertad, es mentira que la gente no quiere ni va a defender sus derechos. Nadie quiere perder ni las vacaciones, ni el aguinaldo, ni las licencias, ni el orden en sus horarios de trabajo. Nadie quiere administrar su tiempo si la traducción real es que hay una flexibilización laboral. Y sobre todo, me parece que nadie quiere pagar el costo social y político de habilitar una nueva etapa de explotación disfrazada de modernidad. Y sin embargo, mientras exhiben esa impotencia un poco que tuvieron en la gestión y lo que fue pasando en la Cámara, en paralelo empiezan a mostrar las prácticas con mayores vicios y más cuestionables de la vieja política. Votando con el kirchnerismo, con los Cuca, con esos malvados, a las 3 de la mañana repartiéndose los cargos de la Auditoría General de la Nación, repitiendo exactamente aquellos que decían que venían a destruir, a combatir, porque al final la casta no era la casta. La casta era la competencia, entonces ahora ellos quieren ser parte, quieren transar. Nadie está diciendo que sean ilegales los nombramientos que se hicieron de la Auditoría General de la Nación, pero sí son claramente ilegítimos y fuera de la ética de la que habla y se vanagloria esta gestión y este gobierno. Y a eso le tenemos que sumar datos inquietantes, ¿no? El famoso armador de esta idea de Libra, que dejó miles de damnificados, que fue una estafa piramidal bastante fuerte y comprobada, se demostró ahora que tiene un acuerdo confidencial firmado con el presidente. Una trama que el gobierno intenta cada vez minimizar, pero que confirma que el discurso anticorrupción es apenas un disfraz retórico y que claramente tiene las prácticas de siempre. Y como si faltara algo en estos enjambres del poder del gobierno y del imperio, aparece la muerte de gendarme dentro de la Quinta de Olivos, suicidado en circunstancias
complejas de explicar, que nadie quiere investigar, que el gobierno trata como un detalle administrativo, porque claramente la transparencia es otra cosa que quedó encerrada en la jaula de esas promesas vacías de la campaña de este gobierno. Y mientras tanto, obviamente, la economía muestra lo que el relato va ocultando, ¿no? Un aumento brutal del endeudamiento de las familias que ya viven de las tarjetas, de los créditos personales, porque no llegan a fin de mes y obviamente esto le da un mayor crecimiento al sistema financiero, un mercado laboral donde el dato más importante que se pudo ver en estos tiempos fue el aumento de casi un 300% de las personas que trabajan para las aplicaciones, o sea que hacen Rappi, Didi, Uber, ¿no? Porque seamos sinceros, el único plan que presenta el gobierno es que pedaleemos por nuestras vidas. Por eso, más que nunca, lo que está en riesgo es la estructura cultural, esa idea que se sostiene la igualdad, la movilidad social ascendente en la Argentina, esa sociedad que supimos construir. Se normaliza el cierre de escuelas, se desfinancian las universidades, se destruyen las herramientas que permitían el ascenso social, que mientras aumentan las asignaciones es solamente como mecanismo de contención, no como construcción de derechos. Estamos destruyendo esos lugares que nos daban igualdad, donde aquel que había nacido en una familia que tenía plata se podía encontrar con aquel que nació en una familia que por ahí hoy no lo tenía y llegaban a construirse en esa hermandad ciudadana, como se pasaba en los recreos, en los patios de las escuelas públicas, en las aulas de la universidad. Y acá es donde la historia importa, ¿no? Porque desde la Revolución Francesa, los federalistas en la construcción de la independencia norteamericana o nuestros propios padres fundadores daban el debate que giró en torno al rol de ese Estado, de esa construcción, de una construcción de ciudadanía, de una convivencia en ciudades ilustradas, trabajadoras. Todos coincidían en algo, en que detestaban la especulación y el endeudamiento como forma de sometimiento. Lo condicionaban y lo cuestionaban fuertemente. Pero hoy asistimos a un nuevo orden. Gobiernos como los de Milei son funcionales a estos nuevos proyectos, ¿no? Acallan derechos, desarticulan instituciones, abren puertas a nuevas formas de explotación, de individualismo. Y frente a eso, la resistencia ya no es solo partidaria o sectorial. La resistencia debe ser cultural, ética, ideológica, permanente. Porque si no damos la pelea, la normalización avanza. Y cuando lo anormal se vuelve costumbre, retroceden las sociedades, perdemos derechos, perdemos comunidad. Por eso estos espacios de análisis, de conversación, de pensamiento crítico, de debate permanente, son imprescindibles. Porque incomodan, porque iluminan, porque recuerdan algo que es esencial. La democracia no muere cuando se la está atacando o cuando está bajo ataque. La democracia empieza a morir cuando dejamos de defenderla y cuando dejamos de cuestionarnos lo que está pasando en la realidad. Así que para eso vamos a estar todo este verano acá junto a ustedes para ir analizando, criticando y cuestionando e incomodando sobre todo. Así que, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andan? Cada día más troscos nosotros acá. Cada día más Salí.